cuarto estadio del Chi. Era algo que el mundo seguía sin comprender del todo. Se decía que había sido creado para quienes carecían de un arma del alma, un recurso extremo para liberar la energía interior y moldearla de manera única. Pero esa versión era apenas la superficie de una verdad mucho más compleja. Cualquiera podía usarlo siempre que tuviera un control perfecto sobre su chi. Para quienes poseían habilidades o armas del alma, el proceso era casi una trampa. La sensación era tan parecida a invocar la propia arma que terminaba confundiendo los flujos, mezclándolos, desgarrándose por dentro sin siquiera notarlo. Un solo error, un pequeño desliz y la energía natural del cuerpo se cruzaba con la vida misma, drenando años o directamente arrancando a la persona del mundo. Por todo esto, las personas lo habían relegado a un recurso final. Un voto desesperado que solo los verdaderamente talentosos o los insensatos se atrevían a invocar. Pero los puros, por el contrario, se habían dedicado a buscar el cuarto estadio con ansias y muchos miembros del grupo habían muerto en el camino. Y ahora, mientras el número 0 avanzaba, toda su piel se teñía de un rojo oscuro que lo hacía parecer una imagen distorsionada de Gorgath, un reflejo inquietante. Erika lo observó con una punzada de inquietud helándole la nuca. Reconoció de inmediato lo que estaba pasando. ¡Cero, no! ¡Es un peligro! Gorgath, mientras tanto, lo contempló con interés renovado y por un instante su expresión fue atravesada por un gesto divertido. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ahora comprendo por qué le sirves a Primo Immortus. No es fácil para nosotros los celestiales encontrar seres verdaderamente poderosos que se sometan a nuestra voluntad, sin el riesgo de que se rebelen. Así que dime, ¿por qué lo hiciste tú? No obtuvo respuesta. El número 0 ni siquiera parpadeó. Solo lo miró respirando intensamente. El aire que escapaba de sus pulmones era un hilo de energía tensa vibrando alrededor de él. Así que Gorgath, sin esperar más, se lanzó hacia adelante. Su movimiento fue tan brusco y tan rápido que pareció convertirse en una línea roja. Pasó junto al número 0 sin preocuparse por su nueva forma, sin darle importancia alguna. Para él, todavía existía un enemigo más molesto, más prioritario: el humano con el escudo. ¡Protejan a número 4! ¡Hagan lo que sea para mantenerlo con vida!, gritó número 0 y se lanzó tras el celestial con velocidad renovada. El suelo se quebraba bajo sus pies. La diferencia era clara. Número 0 jamás había corrido así durante el combate. Algo en el cuarto estadio estaba empujando sus límites. Por su parte, Erika avanzó sin dudar y se plantó en el camino del celestial. La temperatura descendió de golpe, tan rápido que el aire pareció quebrarse. Su piel exhalaba vapor. Su aliento se condensaba en nubes blancas. El suelo bajo sus pies se cristalizaba. Su habilidad estaba lista para ser usada. Era ahora o nunca. Clavó su espada en la tierra, y una pared de hielo surgió a su alrededor, gruesa, compacta, explosivamente fría. Erika sabía que no lo detendría del todo, pero al menos lo retrasaría. Solo un instante, lo suficiente para salvar una vida. Se preparó para el choque, levantando la espada una vez más, calibrando el instante exacto para lanzar su golpe. Pero el momento se quebró de inmediato. El muro de hielo explotó frente a ella en una lluvia afilada de fragmentos, cuando el enorme cuerno de Gorgath atravesó la barrera sin esfuerzo alguno. El impacto la dejó inmóvil, la hoja de su arma suspendida, inútil, mientras Gorgath pasaba a su lado como una sombra roja en movimiento. Pero al haber estado tan cerca de ella, él dejó tras de sí un rasgo de energía celestial blanca y brillante que Erika reconoció. Esto me recuerda a Thanatos. Era todo muy similar a la fuerza extraña que ese enemigo había usado para abrirse paso a través de sus defensas, invalidando su espada. Pero la energía Dhampir sí funcionó entonces. Tal vez ahora pase lo mismo. Giró sobre sí misma decidida. En un solo movimiento llevó la espada a su espalda y empuñóla de sangre. El arma respondió de inmediato, iluminándose con un brillo amarillo que subía por el metal. El pulso Dhampir que emergió fue intenso, más que en el pasado,
aunque todavía lejos de aquel punto extremo al que había llegado contra Thanatos. No importaba, no tenía tiempo para buscar perfección, solo para actuar. Lanzó un ataque que avanzó incluso más rápido que ella. Una estela de energía concentrada que cruzó el espacio directo hacia Gorgath. El impacto lo desvió apenas un instante, lo suficiente para que su cuerpo inclinara el torso y su zancada perdiera una fracción de su ritmo. Pero eso fue todo. Su masa colosal absorbió el ataque, lo trituró, lo convirtió en nada. Erika soltó un suspiro frustrado, sintiendo el ardor de la impotencia en el pecho. Necesito más energía, más chi, más poder Dhampir. Cuando luché contra Thanatos, la fuerza se elevó como si respondiera a la presencia de un vampiro. Ese poder tiene que estar dentro de mí, escondido, esperando que lo invoque. Su intento no había detenido a Gorgath, pero sí lo había ralentizado un instante, lo necesario para que algo más tomara efecto. De inmediato los puños del gigante chocaron contra una barrera invisible de color rojo que vibró bajo su fuerza con ondas concéntricas en el aire. Al otro lado de la barrera el número 4 permanecía en pie, su respiración tensa, un brazo extendido hacia adelante, las palmas abiertas y firmes sosteniendo la pared de energía, mientras sus dedos temblaban bajo el esfuerzo. ¡Pelea conmigo, idiota! ¡Soy el único de tu tamaño! Bramó el número 0 apareciendo de golpe junto al gigantesco celestial, como un destello rojo en movimiento. Antes de que Gorgath pudiera girar siquiera la cabeza, 0 desvió su mano con un golpe seco. Luego, usando la empuñadura de su espada, descargó una explosión brutal de poder directamente contra su mandíbula. El impacto levantó el rostro de Gorgath por primera vez en todo el combate, obligándolo a perder la línea de visión por un instante. El número 0 no dejó espacio para recuperación alguna. Su espada trazó un arco amplio, un corte cargado de fuerza que le golpeó el pecho con un estruendo áspero. Gorgath salió despedido, arrastrándose por el suelo en una nube de polvo. La herida abierta en su torso era más profunda que cualquier otra que hubiese recibido hasta ahora, y una línea oscura de sangre empezó a deslizarse por su piel escarlata. ¡Malditas hormigas! Porque esos son unas molestas hormigas que voy a pisotear. Su voz vibraba como un trueno en la arena, pero apenas había recuperado el equilibrio cuando otro golpe cayó sobre él desde atrás, directo en su cuello. Por el rabillo del ojo alcanzó a ver el destello rubio. Erika. El filo de su arma, sin embargo, no logró su cometido. El arma tembló inútilmente detenida por la mano de Gorgath, que sostenía la punta como si fuera un juguete. Está bien. ¿Quieres que empiece por ti? ¡Lo haré! Las esferas de su mano giraron con una velocidad desquiciante. Después tiró de la hoja hacia abajo. El metal se dio con un chasquido seco. ¡No! ¡La espada Valdés! Se lamentó Erika. No podía creer la facilidad con que había sido destruida. Una de sus armas más preciadas, una compañera de años, ahora no era más que un fragmento inútil en sus manos. Los ojos de Gorgath se encendieron con una comprensión oscura. Esto es solo el comienzo, niña. Gorgath se lanzó como un proyectil hacia ella, impulsado por una ferocidad que hacía vibrar el suelo. Erika sabía que no tenía tiempo para cambiar de arma. Solo podía recurrir a lo único que quedaba. Su armadura empezó a brillar, delineando su silueta con una luz trémula justo en el instante en que el puño de Gorgath la atravesó sin tocarla. Su cuerpo intangible quedó atrás como un espejismo, pero Gorgath ya avanzaba hacia la siguiente figura frente a él. ¡Ahora te toca a ti! Rugió tensando el brazo antes de lanzar otro golpe que parecía capaz de partir montañas. Flora lo vio venir. Apretó entre las manos su propia espada, sintiendo cómo su pulso vibraba a tono con su propio miedo. Activó la habilidad que tenía, transformando el filo en una capa protectora. Un manto de defensa heredado de la familia 13 de los vampiros. ¡Por favor, que esto funcione! Gritó, convocando todo el chi que podía reunir para reforzar la barrera. Cerró los ojos justo cuando el golpe la alcanzó. El impacto la atravesó como una onda sísmica, sacudiendo cada fibra de su cuerpo. Salió volando por el aire. La espada volvió a su forma original mientras Flora era catapultada, sintiendo la quemazón interna del daño que ni el segundo nivel de chi
ni el manto habían logrado detener. Gorgat frunció el ceño por un segundo. Esa espada no se rompió. ¿De qué demonios está hecha? Flora siguió rodando por el suelo, incapaz de frenar su propio cuerpo. La sangre le brotó por la boca mientras el mundo daba vueltas. Solo cuando creyó que iba a estrellarse contra las ruinas que había detrás, unas manos firmes la atraparon, cortando en seco su deslizamiento. El dolor aún pulsaba en su interior cuando levantó la mirada, intentando reconocer al que la sostenía. Pero qué casualidad. Justo tú terminaste en mis brazos. Pedro sonreía. La sostenía como si el caos que los rodeaba no significara absolutamente nada.